Bienvenidos a su programa Mundo 2020, en el cual conversamos sobre temas de las relaciones internacionales. En este caso, vamos a hablar de un tema sumamente importante para los países del tercer mundo, para Cuba y para otros actores internacionales, como son los acontecimientos en África, pero en especial vamos a dedicar nuestro programa a conversar con el profesor Yoslan Silverio sobre la Unión Africana. Bienvenido, Yoslan. Un saludo, Santiago, muchas gracias por la invitación. Bien, Yoslan, yo recuerdo que en el año 63 surge la Organización de la Unidad Africana, tuvo un impacto importante en el proceso de descolonización en ese periodo y periodos posteriores. Sin embargo, después se da, recuerdo la cumbre de Sirte en el año 99 y finalmente la creación de la Unión Africana en el año 2002. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cambia la Organización de la Unión Africana por la Unión Africana? Comentan un poco los antecedentes. Bueno, sí, Santiago, es decir, cuando nosotros hacemos referencia al proceso de integrador en África, habría que hacer referencia a las diferentes etapas por las cuales este proceso ha transitado. Ya usted hacía referencia a la creación en el año 63 de la OUA, precisamente en ese contexto en el cual el continente africano se estaba descolonizando. Si bien la primera independencia fue en el año 57 con Ghana, con Kwame Nkrumah, que fue, digamos, un impulsor de esas ideas del panafricanismo, y esto es un concepto muy importante. Los llamados padres fundadores. Los también, padres fundadores. ¿no? Si el panafricanismo va a ser la idea fundamental de la creación de la unidad de los pueblos africanos desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico también, que es un movimiento que surge a principios del siglo XX, pero que va a marcar hasta nuestros días el tema de la Unión Africana. Un sentido de solidaridad africana frente a los retos. Claro, lo que pasa es que en ese contexto estaba más enfocado a lograr la independencia del continente africano. Claro. Y mencionaba a Kwame Nkrumah porque va a ser la figura fundamental en ese proceso de creación, de impulsar el proceso de unión de los países africanos en la medida de que se iban independizando. Los años 60 hubo varios intentos de integración, la Unión Ghana-Guinea, la Unión Ghana-Guinea-Mali, después con los gobiernos progresistas, es decir, Kwame Nkrumah, Sékou Touré y Modibo Keïta de Mali, ¿no? Y entonces aquí va a haber una serie de contradicciones entre estos líderes africanos precisamente por las diferencias ideológicas entre aquellos líderes. Siempre pasa, siempre hay conflictos, procesos de unidad, ha pasado en América Latina, ha pasado en Europa, pero bueno, se mantuvo la Organización de la Unidad Africana. Claro, entonces esas contradicciones que se van a zanjar en determinados momentos van a dar paso precisamente a la creación de la OUA en el año 63. Y aquí hay un tema muy interesante porque cuando se crea la OUA, ellos van a establecer el respeto a las fronteras heredadas del colonialismo. Y ese es un precepto que se va a mantener hasta nuestros días. Entonces, cuando nosotros veamos en el África actual temas de secesionismo, separatismo, que no van a ser reconocidos por la Unión Africana precisamente porque no se reconocen nuevos estados independientes del continente africano, más allá de los que ya están establecidos. Y ese precepto se mantiene como una línea conductual, ¿no?, desde el año 63. La UA va a estar enfocada básicamente a dos elementos fundamentales. Uno, estás hablando de la Unión Africana. La OUA, la Organización de la Unidad Africana. Sí, la década del 60. Es decir, uno, fomentar el proceso de independencia. Dos, eliminar el apartheid en Sudáfrica. Entonces, eso van a ser, digamos, que las líneas motrices. Donde, sobre todo para los que nos están viendo fuera de Cuba, el papel de Cuba fue fundamental en la guerra en Angola, en el apoyo a las causas independentistas de los pueblos africanos, y que el propio Nelson Mandela lo ha reconocido. Digo esto porque recientemente celebramos un aniversario de Nelson Mandela, donde hay que darle un tributo tremendo a la lucha del pueblo sudafricano contra entonces ese proceso descolonizador se había trabado en el África Austral. Es decir, los años 70, precisamente en la lucha por la independencia de las colonias portuguesas. Ya sé que eres historiador, así que todo ese proceso va después a la lucha contra el fin de la apartheid. Entonces ya entrando en los años 90, ya es la Unión Africana, me recuerda un poco, Unión Europea, era el periodo del 93 que se consolida la Unión Europea. ¿Tuvo algo que ver en esto? En cierta medida se toma la Unión Europea como un referente también a los procesos integracionistas en varias partes del mundo. En los años 90 ya cambió el contexto internacional, desaparece la Unión Soviética, África va a estar sumida en una serie de conflictos armados muy intensos, prácticamente casi ningún país africano va a escapar de conflictos armados, y la UA como organización no tenía... Se impone el unipolarismo. Ajá, y la UA no tenía... Se impone el unipolarismo y la idea de que se había acabado la historia.
y la el fin de idea la de que historia. todo se iba a resolver supuestamente. Uno ya vemos 20 o 30 años después que evidentemente todo esto ha sido un Pero engaño, por eso ¿no? Pero me hablabas del tema africano. usted me preguntaba el contexto que da paso a la creación Claro. de la Unión Africana, precisamente este año 90 en el cual la cantidad de conflictos armados que hay en el continente africano, la UA no tenía una estructura para poder hacer frente a esa cantidad de conflictos que van a estar en casi todos los países del África subsahariana. Y por eso se impone, ya con este contexto interno, y aparte de eso, ya se está introduciendo el neoliberalismo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, el multipartidismo, en fin, se habla de crear una nueva Se organización. introduce y lo introducen. Sí, Es los decir, son los... desde el FMI, desde el Banco Mundial, desde las potencias centrales, introducen una nueva manera, incluso el neocolonialismo que conocíamos anteriormente, aquí se incluyen los programas de ajuste, el poder de las grandes potencias, de los mecanismos internacionales, que evidentemente crean el contexto en que se dan los desarrollos endógenos en África y a nivel externo el surgimiento de Es decir, la la unidad década del africana, ¿no? 90 precisamente va a ser la introducción de todas esas Claro, concepciones en claro, materia claro, neoliberal. claro. Y eso es lo que va a poner en crisis muchos de esos gobiernos africanos que ya venían en crisis de los años 80 por el tema de la deuda externa, Claro. es decir, la llamada crisis de los estados postcoloniales. Está bien que toques eso, Yoslan, porque, por ejemplo, nuestros televidentes en América Latina pensamos mucho desde el lado de América Latina, los programas de ajuste. Esta es la década del neoliberalismo puro y duro, ¿no?, en América Latina. Sin embargo, y esto, qué bien que los compañeros de Cubavisión Internacional nos invitan, ¿no?, a hacer un análisis más global, porque hay muchas cuestiones que están transcurriendo en África que son similares a lo que venía pasando en América Latina, con sus especificidades, ¿no? Digo porque en América Latina han habido también procesos de integración, que no vamos a verlos hoy, claro, pero la Unión Africana y muchos de estos procesos tienen similitudes con eventos en otros lugares del tercer mundo. Me estabas hablando de la Unión Africana, de las estructuras, de la manera en que funciona, quizás para que los televidentes... Pero también habría otro elemento antecedente, que es en los años 70 y 80 también van a crearse serie de mecanismos de integración económico de manera subregional. Por ejemplo, la Comunidad de Estados del África Occidental, CEDEAO, en el año 75, la SADC, año 80, 92. Es decir, ¿por qué digo esto? Pero todo se mantiene, ¿no? Exactamente, porque después cuando se crea la Unión Africana a partir del año 2002 va a mantener parte de esos mecanismos de integración que existían en cada una de las subregiones, los llamados comunidades económicas regionales, que la Unión Africana reconoce que son 8. Entonces, esto habla también un poco de las contradicciones, o más bien de lo complicado que es el proceso de integración interno del continente africano. Porque no solo vamos a tener la Unión Africana como mecanismo de concertación política e integración a nivel continental, sino también bloques de integración socioeconómico en cada una de las subregiones que conforman el continente. Yo creo que es muy importante este matiz, porque una cosa, y digo para que también se entienda, a veces en el lenguaje coloquial se sobreponen estos dos conceptos, pero una cosa es un mecanismo de concertación político en que se asumen posiciones respecto a determinados temas, y otra cosa es la integración subregional o regional económica, que es mucho más compleja. Es decir, aquí hay un gran debate de cuáles son los caminos para la integración, si primero la integración económica o la integración política, como por ejemplo lo fue en el caso de la Comunidad Económica Europea, después Unión Europea, que surge con una integración de carácter económico, ¿no? Pero es que África tiene un contexto completamente diferente. Claro, sobre la base de economía mucho más desarrollada, mucho más actores transnacionales económicos, con un apoyo tremendo también de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Hay otro elemento, es decir, las asimetrías. Seguimos en los antecedentes. Vamos a pasar porque todos son temas que van a decir, que marcan la integración que están presentes hoy en los retos. Y hay que tener esa perspectiva de carácter histórico, porque por ejemplo las asimetrías de los países africanos desde el punto de vista económico se van a mantener, claro, y eso es un elemento que va a afectar después la integración. La cantidad de mecanismos de integración a nivel subregional se mantienen, es otro elemento que va a obstaculizar después esa integración. Los mecanismos de concertación político, a la que usted hacía referencia, porque por ejemplo, vamos a tener en el caso del África Occidental, por ejemplo, el grupo de G5 del Sahel. Si son grupos de 5 países de la zona del Sahel para el tema de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo. Pero esos países también forman parte de la CEDEAO. Concertación político-militar, parte de la CEDEAO y parte de todos de la Unión Africana, ¿no? Entonces, bueno, dime, porque me has hablado de los distintos consejos que hay sobre la base de los retos que tiene África, ¿no? El ámbito político. Sé que dirigiste un proyecto en
en el programa nacional sobre terrorismo, cómo se ha articulado la confrontación a los problemas políticos y de seguridad a nivel de la unidad africana, sobre todo en términos de estructuras. Es decir, la Unión Africana fue una de las organizaciones que adoptó un concepto sobre terrorismo muy interesante desde el año 1999, fíjense, mucho antes de que pasara el tema de las Torres Gemelas, etcétera. Y que ese concepto después lo va a adoptar la Unión Africana como tal y se mantiene. Y esto está vinculado con el tema de los conflictos, ¿no? Ya África va a comenzar a ser afectada por el terrorismo a partir de los años 98, los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania en el año 98. En Adén, en Kenia. Después, es decir, en los años 90, Somalia también tiene que ver con el tema del terrorismo y más recientemente los años 2000, 2007 hasta la fecha, ¿no? Un fenómeno que ha avanzado un poco en la zona del Sahel, la zona del Sahara, pero que no ha bajado mucho más allá de este territorio, de esta región, ¿no? De esta macro-región. Y la Unión Africana ha tenido una postura muy fuerte en la lucha contra el terrorismo. Porque dentro de su estructura está el Consejo de Acción Política y de Acción de Seguridad y también la permanencia de fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en varios conflictos. Te propongo hacer acá pararnos en este punto para después seguir hablando de la Unión Africana y de los retos que tiene África que se ven en la Unión Africana. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Bienvenidos de nuevo, estamos en Mundo 2020 conversando con el profesor Joslan Silverio sobre los problemas de África y cómo se reflejan en un foro tan importante como la Unidad Africana. Estábamos hablando del Consejo de Paz y de Seguridad, la manera en que interactúa la Unión Africana en la aparición de los conflictos que se mantienen en África. Quizás son menos que en épocas anteriores, pero que se mantienen. También hay otros retos. Entonces, coméntame un poco de cómo la Unión Africana enfrenta hoy muchos de estos conflictos. Precisamente, Santiago, dentro de esa estructura compleja que tiene la Unión Africana está el Consejo de Paz y Seguridad, que es el órgano encargado precisamente de supervisar, vigilar, asesorar todo lo que tenga que ver con los conflictos, pero no solo los conflictos, las crisis políticas, claro, los procesos eleccionarios, golpes de Estado, etcétera. Y en este sentido, la Unión Africana ha tenido una postura muy clara, por ejemplo, con respecto a los golpes de Estado. Cada vez que se produce una violación del orden constitucional en un país, ese país está sometido a sanciones por la Unión Africana, precisamente para no reconocer ese tipo de acciones militares. Cuando hay un proceso electoral, mandan una misión de observadores para supervisar todo el tema de las elecciones. O en el caso ya de cuando hay un conflicto armado, tienen estas misiones de mantenimiento de la paz, que muchas veces las despliegan en unión con fuerzas de la Unión Europea ejemplo o de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la MISOM en el caso de Somalia, desde el año 2007, es una de las que más se mantienen. Tienen tropas en el este del Congo, la RDC, en Sudán del Sur, en el norte de Mali. Es decir, tienen ese Yo creo, Joslan, permítame hacer un comentario, porque recuerdo que el ex secretario general de la Unión Africana, que estuvo en el centro nuestro, en el Centro de Investigaciones de Política Internacional, nos habló con mucha fuerza de este tema, y él planteaba que era una manera en que África enfrentaba ella misma los conflictos propiamente con esfuerzos africanos. Y esto está claro vis a vis Francia, Estados Unidos, los países de la OTAN, que han tenido una intromisión tremenda, ¿no?, tradicional en los eventos africanos. Entonces, digamos, evidentemente no tienen la fuerza que tienen a lo mejor las fuerzas especiales francesas para meterse en el caso de Mali o en otros conflictos en República Centroafricana, pero sí desde el punto de vista político habla de esfuerzos africanos
para lidiar ellos mismos con sus problemas. Es decir, hay un concepto de la Unión Africana que es solución africana a los problemas africanos. Ese es el tema. Lo que pasa es que los conflictos armados a veces son tan fuertes que requieren de una mayor cantidad de recursos militares, financiamiento, que muchas veces la Unión Africana no los tiene. Entonces eso los lleva a depender de esa ayuda externa que siempre es condicionada si me perdonas, por parte de Francia. Intervenciones. ¿No? Está bien. Joslan, ahora hay un tema, recientemente se le dio mucha proyección, que es el área de libre comercio de la Unión Africana en medio de todo este mundo que todo el mundo está sancionado por Trump, ¿no? De sanciones, proteccionismo y tal. ¿Cómo tú ves que la Unión Africana está enfrentando estos temas del área de libre comercio en el área? Es decir, el área de libre comercio continental es una iniciativa que se comenzó a impulsar a partir de la Agenda 2063 de la Unión Africana. Precisamente tiene la intención de crear esta área de liberalización del comercio en el continente africano para favorecer las relaciones comerciales intraafricanas. Porque cuando uno ve, por eso hablamos de que la perspectiva histórica es muy importante, porque esa dependencia económica a Europa no se ha eliminado de manera contundente, la dependencia a Estados Unidos, la sistema financiero internacional, la poca diversificación de las economías internas. Por lo tanto, esa área de libre comercio continental que la Unión Africana está tratando de impulsar ya ha sido firmada por 54 de los 55 estados, menos Eritrea, y ha sido ratificada por 25 de esos estados. Ahora, lo que pasa es que las principales economías africanas todavía no han ratificado. Eso es importante que los televidentes lo tengan en cuenta. Una cosa es firmar y la otra es ratificar. Y para ratificar son los parlamentos nacionales y son todas esas complejidades, ¿no? Y entonces después vendría un proceso de implementación paulatina de esa área de libre comercio continental. Entonces, economías como Angola, Sudáfrica, que son de las más importantes, todavía no han ratificado. Nigeria tampoco lo ha ratificado. Argelia, Entonces, eso habla, bueno, de cómo eso se va a producir, ¿no? Perdón, hemos hablado de cuestiones históricas, antecedentes y la situación actual. Sin embargo, mencionaste el concepto importante para aclarárselo a los televidentes de la Agenda 2063. Tiene que ver con 100 años, ¿no? 1963 de la creación de la Organización de la Unidad Africana. Ellos se están proyectando. ¿Cómo querrán ver a África hacia el 2063? Es decir, evidentemente es un documento estratégico a corto y mediano y largo plazo que tiene la Unión Africana, una visión estratégica de los acontecimientos importante, donde estaba incluido el área de libre comercio continental, pero por ejemplo también estaba el libre movimiento de personas, la creación de un pasaporte único africano. Es decir, son elementos interesantes, ¿no?, de la proyección que tiene la Unión Africana. Ahora, habría que ver qué cantidad de esos objetivos se pueden lograr y en qué plazo, ¿no? Pero sin duda es una estrategia que ellos tienen planteada. Claro, aquí te mencionaba el tema chino medio en broma, porque recuerda que los chinos sí tienen una visión estratégica de largo plazo, pero China dentro de los actores extracontinentales es de los más activos. Incluso Trump, todo el tiempo generando pretextos para hacer una política exterior activa y agresiva, plantea que China está convirtiéndose en una amenaza para los intereses de Occidente, no solo de Estados Unidos, sino que de los países de la Unión Europea, que tienen una mayor presencia allá, frente a China. ¿Cómo tú ves la manera en que la Unión Africana enfrenta las relaciones con los actores extracontinentales? En específico, empieza por China, digamos, ¿no? Bueno, antes de eso, para hablar una cosa, cuando uno ve la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de Trump, la última, aparece en el acápite de África un párrafo explícito diciendo que China y Rusia son los dos enemigos a combatir en el continente africano. Es decir, esto es una proyección general de la política exterior de Estados Unidos. Y tiene que ver precisamente porque China, desde el año 2009, se ha convertido casi en el primer socio comercial de África, cuando uno lo ve de manera general, ¿no? Y yo recuerdo en las discusiones de los años 90 y principios de los 2000 que prácticamente lo que se decía es que Occidente se había desentendido de África, que se veía en África problemas, crisis, y evidentemente China desarrolló una política exterior estable en función también de los intereses africanos. Y muy sistemática también. Y esto tiene que ver con la ruta de la seda, que va a tocar la ruta marítima de la seda,
va a tocar varios puertos del África Oriental, en los cuales China ya ha estado implementando una serie de infraestructuras que van a conectar todas esas economías, ¿no? Qué bien que me está tocando este tema porque mucho se habla de la comparación entre China y Occidente. Mira, China por supuesto tiene sus propios intereses y tiene sus actores económicos, eso no hay que negarlo, más en un análisis serio, profundo de estas cuestiones como lo estamos haciendo. Ahora, no implica las condicionalidades que le ponen los países occidentales, que le pone Estados Unidos. Da créditos tiene esa a presión, claro, da créditos, atiende la seguridad, los temas sociales. Yo creo que es y ha contribuido al desarrollo de las infraestructuras. Por eso nosotros hablábamos de uno de los retos de la integración es precisamente el tema de las infraestructuras, porque muchas de esas economías no están interconectadas entre sí. Entonces, China ha logrado, con financiamiento chino se ha logrado mejorar las carreteras, la conexión ferroviaria, la creación de puertos. Entonces, eso ayuda un poco a la interconexión esa que se quiere. Lo cual contrasta con aquella visión que habíamos hablado de los países europeos, de los Estados Unidos, que si bien mantienen un nivel muy importante de presencia económica en África, valoran mucho y le dan mucha importancia al tema de seguridad. Y a los temas de los condicionamientos políticos. Y los condicionamientos políticos. Si usted no hace elecciones parlamentarias, elecciones multipartidistas, en los términos que están establecidos, y usted viola los derechos humanos, usted puede ser sancionado por la Unión Europea y ser excluido de un mecanismo. Entonces, según los criterios europeos de derechos humanos. Un mecanismo de presión exterior. Los americanos tienen el AFRICOM, que lo tienen en Stuttgart, es decir, tienen clarísimo el diseño militar y los vínculos con las Fuerzas Armadas de los países africanos para ejercer dominio y control. Pero en el plano militar, cuando uno ve el despliegue militar, Francia es la potencia fundamental en el caso del África subsahariana. Todos son miembros de la OTAN. Exactamente. Ahora, la Unión Africana tiene estos mecanismos, ¿no?, de intercambio con actores extracontinentales. Sé que tiene relaciones también y encuentros de este tipo con la India, con Turquía, bueno, con la Unión Europea hemos hablado, con China hemos hablado. Es decir, la Unión Africana ellos están siendo muy activos. Se ha convertido en un interlocutor internacional de todos los pueblos africanos, porque tienen establecidos estos mecanismos de concertación con casi todos los actores, por lo menos los de peso a nivel internacional. Las cumbres de la FOCAT, que es como se llama el Foro de Cooperación China-África, con el caso de China, el último se celebró en 2017, muy importante. Las cumbres con Turquía, inclusive Israel está tratando de impulsar un mecanismo de una cumbre Israel-África, lo que no ha sido posible, pero es su objetivo porque hay una proyección también de Israel hacia el continente africano. Turquía también está haciendo lo mismo. Por Estados Unidos, durante el gobierno de Obama, en el 2014 organizó la primera cumbre Estados Unidos-África, y no se ha hecho más ninguna, pero habla también de Obama aprovechó que el padre era keniano, fue a Kenia, visitó, recuerda que Obama esa visión era, de afrodescendientes, los vínculos, pero bueno, todo se quedó en papel. Claro. Ahora, yo quería mencionarte las relaciones de Cuba con África, que son estratégicas, son excelentes. Muchas veces cuando se habla de la proyección externa de Cuba, no se menciona con toda la fuerza que debiera. Y la Unión Africana ha tomado acciones concretas en contra del bloqueo. Es de los organismos internacionales y de las organizaciones que se ha proyectado apoyado, sí, en contra, como incluso más allá de los países, ¿no?, que lo hemos visto. Es decir, cada año que nuestro país presenta la resolución de ellos como organización lo apoyan. Ellos lo apoyan en bloque, en eso no hay ningún tipo de problema. También hay una política muy interesante de la Unión Africana, que es el trabajo con la sexta región. Es decir, la sexta región para los africanos sería toda la diáspora africana, y Cuba forma parte de esa diáspora, de esa sexta región, y eso también nos vincula mucho, ¿no?, desde el punto de vista cultural. Cuba tiene un nivel de activismo en África muy importante, tiene que ver con los estudiantes aquí, tiene que ver con los doctores, tiene que ver con los colaboradores. Usted me preguntaba fuera de cámara, ¿no?, la cantidad de la colaboración de Cuba con África, pero... El dato exacto. Es el dato exacto, pero cuando usted tiene en cuenta la cantidad de estudiantes africanos que estudian en Cuba, la cantidad de colaboradores médicos de la salud o profesores que trabajan en África, prácticamente casi todos los países africanos tienen un tipo de vínculo. Este es un tema para hacer un programa especial. Estamos terminando acá la conversación con el profesor Joslan sobre temas muy importantes, temas que tienen que ver con la realidad africana y que tiene que ver específicamente con la Unión Africana y los vínculos de los países nuestros con ella. Muchas gracias.